Abraham viajó a Gerar. Era un extraño en esa tierra. Abimelec era el rey de Gerar. Abraham tenía miedo. Le dijo a Abimelec que Sara era su hermana. Abimelec tomó a Sara para que fuera su esposa. Dios se le apareció a Abimelec en un sueño. Dios le dijo que Sara era en realidad la esposa de Abraham. Dios le advirtió a Abimelec que había pecado. Abimelec tuvo miedo. No había tocado a Sara. Abimelec devolvió a Sara a Abraham. También le dio regalos a Abraham. Abimelec le pidió a Abraham que orara por él. Abraham oró por Abimelec. Dios sanó a Abimelec y a su casa. Esta historia muestra la fe de Abraham. Confiaba en que Dios los protegería a él y a Sara. También muestra la misericordia de Dios. Dios perdonó a Abimelec cuando se arrepintió. Dios les prometió un hijo a Abraham y Sara. Ellos eran muy ancianos. Sara se rió cuando escuchó la promesa. Pensó que era imposible, pero la promesa de Dios se cumplió. Sara dio a luz a un hijo. Lo llamaron Isaac. Isaac significa risa. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Había una gran alegría en la casa de Abraham. Hicieron una fiesta para celebrar el nacimiento de Isaac. Sara vio que el hijo de Agar, Ismael, se estaba burlando de Isaac. Le pidió a Abraham que echara a Agar e Ismael. Abraham estaba triste. Amaba a Ismael. Pero Dios le dijo a Abraham que escuchara a Sara. Dios prometió convertir a Ismael en una gran nación. Abraham despidió a Agar e Ismael. Vagaron por el desierto de Beerseba. Dios quiso poner a prueba la fe de Abraham. Le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Esta fue una prueba muy difícil. Abraham amaba mucho a Isaac, pero Abraham obedeció a Dios. Abraham llevó a Isaac al monte Moría, construyó un altar, ató a Isaac y lo puso sobre el altar. Abraham tomó su cuchillo. Estaba listo para sacrificar a su hijo, pero el ángel del Señor lo detuvo. El ángel del Señor dijo: «No pongas tu mano sobre el muchacho». Dios proveyó un carnero para ser sacrificado en lugar de Isaac. Abraham se sintió aliviado. Había pasado la prueba. Esta historia muestra la gran fe de Abraham. Estaba dispuesto a obedecer a Dios, incluso cuando era difícil. La historia también muestra la misericordia de Dios. Él proveyó una salida para Abraham e Isaac. Sara murió en Hebrón, tenía 127 años. Abraham lloró por su esposa, necesitaba enterrarla. Les pidió a los hititas un lugar para sepultarla. Quería comprar la cueva de Macpela. Los hititas respetaban a Abraham. Le ofrecieron regalarle la cueva, pero Abraham insistió en pagar por ella. Pagó un precio justo por la tierra. Enterró a Sara en la cueva de Macpela. Este acontecimiento fue significativo. Demostró que Abraham era un hombre de paz. Vivió en paz con la gente de la tierra. Comprar la tierra también demostró la fe de Abraham. Creía que Dios daría esta tierra a sus descendientes. Abraham era anciano. Quería encontrar una esposa para su hijo Isaac. Llamó a su sirviente y le dijo que volviera a su tierra natal. El sirviente debía encontrar una esposa para Isaac entre sus parientes. El sirviente tomó 10 camellos, los cargó de regalos y viajó a Nacor en Mesopotamia. Oró a Dios pidiéndole guía, pidiéndole a Dios que le mostrara la mujer adecuada para Isaac. Rebeca llegó al pozo. Era una joven hermosa, amable y hospitalaria. Le ofreció agua al sirviente y a sus camellos. El sirviente supo que Dios había respondido a su oración. Rebeca era la indicada. Rebeca accedió a volver con el sirviente. Se convirtió en la esposa de Isaac. Tuvieron un matrimonio feliz. Esta historia muestra la importancia de buscar la voluntad de Dios. También muestra cómo Dios honra a quienes le son fieles. Abraham tuvo más hijos. Se casó con una mujer llamada Cetura y tuvieron 6 hijos. Abraham entregó regalos a todos sus hijos y los envió al este. Quería que Isaac lo heredara todo. Isaac y Rebeca tuvieron hijos gemelos. Esaú fue el primogénito, era un hábil cazador. Jacob fue el segundo, era un hombre tranquilo que se quedaba entre las tiendas. Isaac prefería a Esaú, mientras que Rebeca prefería a Jacob. Esto causó tensión en la familia. Dios se le apareció a Rebeca y le dijo que el hijo mayor serviría al menor. Esta era una profecía sobre el futuro de Jacob. Esaú regresó de cazar. Hambriento, vio que Jacob había hecho un guiso y le pidió un poco. Jacob accedió, pero le pidió a cambio la primogenitura de Esaú. Desesperado, a Esaú no le importó su primogenitura y se la vendió a Jacob por un plato de guiso. Esto demostró que Esaú no valoraba su posición como primogénito y también demostró la astucia de Jacob.
Isaac era viejo y estaba ciego. Llamó a Esaú, pidiéndole que fuera a cazar y le trajera carne de caza para poder comer y luego darle su bendición. Rebeca escuchó esto y quiso que Jacob recibiera la bendición. Ideó un plan para engañar a Isaac. Le dijo a Jacob que se pusiera la ropa de Esaú y le cubrió las manos y el cuello con pieles de cabra. Jacob fue a ver a Isaac haciéndose pasar por Esaú, e Isaac fue engañado. Le dio a Jacob su bendición. Esaú se puso furioso cuando se enteró y juró matar a Jacob. Rebeca advirtió a Jacob y lo envió a casa de su hermano Labán en Harán. Sección 8. Exilio y encuentro. El viaje de Jacob a Harán. Jacob huyó de Berseba. Tenía miedo de Esaú. Viajó hacia Harán. Estaba solo. Se detuvo a pasar la noche. Se acostó a dormir. Usó una piedra como almohada. Jacob tuvo un sueño. Vio una escalera apoyada en la tierra. Su parte superior llegaba al cielo. Los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. El Señor estaba de pie sobre ella. El Señor habló a Jacob. Renovó la promesa del pacto. Prometió estar con Jacob. Lo protegería. Lo traería de vuelta a esta tierra. Jacob se despertó de su sueño. Tenía miedo. Dijo, «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Sección 9. Sueños y promesas. El pacto de Jacob con Dios. Jacob erigió una columna, derramó aceite sobre ella, llamó al lugar Betel. Betel significa casa de Dios. Jacob hizo un voto a Dios. Dijo, «Si Dios está conmigo y me guarda en este camino por el que voy, y me da pan para comer y ropa para vestir, de modo que vuelva a la casa de mi padre en paz, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he puesto como columna será casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré la 10ª parte». Este fue un momento significativo para Jacob. Estaba reconociendo la fidelidad de Dios, se estaba comprometiendo a servir a Dios. Estaba haciendo una promesa de diezmos. Este pacto marcaría la vida de Jacob. También marcaría el futuro de sus descendientes. Sección 10. Una familia dividida. Jacob, Lea y Raquel. Jacob continuó su viaje. Llegó a Padán Aram. Conoció a Raquel junto a un pozo. Ella estaba cuidando las ovejas de su padre. Jacob se enamoró de Raquel, aceptó trabajar para Labán durante 7 años para casarse con ella. Labán engañó a Jacob. Le entregó a su hija mayor, Lea, en su lugar. Jacob se enfadó, se enfrentó a Labán. Labán aceptó darle también a Raquel, pero Jacob tuvo que trabajar otros 7 años por ella. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Sus esposas fueron Lea y Raquel. También tuvo hijos con sus siervas, Bilha y Zilpa. Estos hijos se convertirían en las 12 tribus de Israel. Esta complicada dinámica familiar provocó rivalidad y celos. Presagiaba los futuros conflictos entre las tribus de Israel. Sección 11. Bendiciones y prosperidad. La creciente familia de Jacob. Jacob trabajó para Labán durante 20 años. Era muy trabajador. También era inteligente. Llegó a ser muy rico. Tenía grandes rebaños y manadas. Tenía muchos sirvientes. Labán sintió envidia de la prosperidad de Jacob. Intentó engañar a Jacob con su salario, pero Dios estaba con Jacob. Lo protegió de las artimañas de Labán. Jacob decidió dejar a Labán. Se llevó a sus esposas, hijos y posesiones. Regresó a Canaán. Tenía miedo de enfrentarse a su hermano Esaú. Envió mensajeros delante de él con regalos. Rezó, pidiendo la protección de Dios. Jacob luchó con Dios. Recibió un nuevo nombre, Israel. Israel significa el que lucha con Dios. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob. Ya no era un engañador, era un hombre que había luchado con Dios y había vencido. La historia de Jacob es una historia de fe, familia y perdón. Es una historia sobre la fidelidad de Dios a sus promesas. También es una historia sobre las consecuencias del pecado y el poder de la redención.